Muy buenas noches, estimados tutores y compañeros. Para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es Angie Lorena Rincón Monroy, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social segundo semestre. Por medio de este video le estaremos dando desarrollo a la actividad propuesta para la unidad 2, tarea 3, el reflejo de la sociedad en el uso del lenguaje. La variable que escogí para trabajar es la variable género. Entonces quisiera hacerles una presentación para abordar algunos conceptos, un poco de historia y finalizamos con el análisis de la región. Comencemos. Entonces, a esta presentación le hemos dado el nombre de Explorando el impacto del género en las configuraciones lingüísticas de nuestra región. Para entender un poco esto de la relación del género y la sociolingüística, entonces podemos comprender que la sociolingüística en el género se refiere cómo las identidades de género afectan el uso del lenguaje y las prácticas comunicativas en la sociedad. La sociolingüística estudia cómo hombres y mujeres utilizan el lenguaje de manera diferente y cómo las normas sociales y culturales relacionadas con el género influyen en las expectativas lingüísticas. Esta además analiza cómo el lenguaje se utiliza para expresar la identidad de género y cómo los cambios en las relaciones de género pueden influir en el cambio lingüístico a lo largo del tiempo. Aquí entramos un poquito en la historia de género para comprender un poco qué relación tienen también estos dos conceptos importantes. Si nos centramos en la era antigua, percibimos que estas culturas adoptaban la asignación de roles específicos a hombres y mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos la antigua Grecia, se valoraba la participación activa de hombres en la vida pública y política, mientras que se esperaba que las mujeres se ocuparan del hogar y de la familia. Durante la Edad Media tenemos igual la misma especificación de roles. Se esperaba siempre que la mujer fuera la que se dedicara al cuidado de sus hijos, a las tareas domésticas, mientras que el hombre era visto como el proveedor, pero aquí ya obtenemos estas ideas directamente desde la doctrina cristiana. Continuamos con el Renacimiento y la Reforma. Esto ya surge que en algunas regiones de Europa empieza el contexto de la Reforma Protestante, donde se le pide participación a la mujer en la religión y en la educación y se logra la conformación de escuelas para niñas. Aquí ya abordamos la Ilustración y la Revolución Industrial, donde se seguía consolidando el concepto del hombre proveedor y la mujer cuidadora. Sin embargo, ya se empezaban a cuestionar estas normas y se empezaba a surgir el feminismo. A mediados del siglo XX ya empiezan a surgir los movimientos de derechos civiles, participación para la mujer en temas de género, como en áreas como el voto, la educación, el trabajo, y surgen los movimientos feministas que desafían las reglas y las normas ya establecidas por la sociedad. ¿Cómo estamos en temas de género en la actualidad? Pues en la actualidad tenemos el lenguaje inclusivo, tenemos participación de las mujeres en ámbitos que se consideraban masculinos, tenemos movimientos feministas y de género, discursos sobre la representación de género en medios de la comunicación y educación sobre la sensibilización del lenguaje y género. Pasamos al análisis en la región. Ponemos el contexto sociocultural. Tenemos a Bogotá, capital grande de Colombia, una ciudad diversa y multicultural, con población heterogénea en términos de género, etnia y clase social. Es una ciudad que ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, crecimiento demográfico, mayor urbanización, población, etc. En temas de género, como en muchas ciudades latinoamericanas, existen muchas expectativas, todavía se manejan reglas y culturas tradicionales. Sin embargo, hay movimientos y esfuerzos de estos movimientos que han llevado el empoderamiento hacia la mujer. Historia y evolución lingüística. Entonces aquí nos dice que la historia de la evolución de Bogotá está marcada por influencias indígenas, españolas y africanas, que se reflejan en la diversidad lingüística de la ciudad. El español es el idioma predominante, pero también se han conservado influencias lingüísticas, habla indígena, factores sociales también influyen allí, políticos, culturales. Entonces esto ha ido moldeando la forma en que los hombres y las mujeres se comunican y se perciben a sí mismos en la sociedad bogotana. Las tendencias actuales. Entonces, tenemos impactos específicos sobre género, no solo en Bogotá, sino en regiones de Colombia y en América Latina. Diferencias, ya encontramos diferencias entre el lenguaje entre hombres y mujeres, en temas de estilo, discurso, elección léxica, entonación y demás.
Sin embargo, Bogotá está experimentando también configuraciones lingüísticas del género. Por ejemplo, hay un mayor reconocimiento de la importancia del lenguaje inclusivo. Esto vemos ejemplo que hoy en día usamos la E en términos donde se usaban términos masculinos o femeninos directamente, entonces usamos la E para ser inclusivos. Esto promueve la igualdad de género en la comunicación y los movimientos feministas pues han siempre estado abogando por un cambio en las normas y expectativas de género. Comunidad lingüística y comunidad del habla en Bogotá. Entonces, en Bogotá la comunidad lingüística está situada por la mayoría de personas que hablan el español como idioma principal. Hay diversas formas de hablarlo, pero es el español principal. Dentro de estas comunidades se forman comunidades del habla más específicas. Entonces, lingüísticas y socioculturales compartidas, como la edad, clase social o actividades comunes, y esto puede ser distintivas y juegan un papel importante en la configuración de las interacciones comunicativas de la ciudad. Aquí tenemos un ejemplo de ello, entonces vemos la variedad lingüística como bogotano o cachaco presenta rasgos distintivos como la aspiración del fonema al final de las palabras y el uso de términos coloquiales locales. Además, la ciudad experimenta influencias lingüísticas externas debido a la migración interna. Entonces, aquí tenemos factores socioculturales como la religión, la orientación política, también influyen las prácticas lingüísticas, las interacciones comunicativas, los espacios físicos y virtuales, como colegios, universidades, centros de trabajos, etc. Esto se hace para el fortalecimiento y la formación de las comunidades del habla, donde se consolidan los lazos lingüísticos culturales de los hablantes. El uso del lenguaje. Las prácticas comunicativas en Bogotá varían según el género, diferentes palabras, entonación y estilo de discurso. El habla, pues las mujeres podemos tener una entonación más melódica, un lenguaje más detallado, mientras que los hombres suelen ser más precisos en el momento de hablar. Y el género, existen estereotipos de género asociados con ciertas palabras y expresiones, entonces esto inmediatamente perpetúa las desigualdades de género en la sociedad bogotana. En Bogotá, el género se refleja en cada palabra pronunciada, en cada entonación y en cada estructura lingüística, tejiendo una completa red de comunicación permeada por las dinámicas de género en la ciudad. Con esto concluimos entonces que el género en las configuraciones lingüísticas influye de diversas maneras, que reflejamos el uso del lenguaje, el habla y la lengua, dando lugar a diferencias en las prácticas comunicativas. Es importante reconocer estas influencias para promover una comunicación más inclusiva y equitativa en la sociedad bogotana. Les agradezco mucho su atención, espero que el tema abordado haya sido de su claridad y nos vemos en una próxima oportunidad.